Ya. Okay. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que el tema que nos toca revisar es carcinoma inflamatorio de mama. Y para esta clase mi maestra asesora fue la doctora Yasmina Ceret Ramírez Galván. Y bueno, pues yo soy Jessica Torres, R4 de Radiología. Y bueno, como objetivos de la clase vamos a definir el carcinoma de mama inflamatorio, vamos a mostrar los datos más importantes de la presentación clínica, ya que este apartado de la clínica va a ser de lo más importante para el diagnóstico del carcinoma de mama inflamatorio. Vamos a conocer el papel del radiólogo en el diagnóstico, veremos los hallazgos más relevantes tanto en ultrasonido, mamografía, resonancia y PET-CT. Vamos a ver lo más importante de la toma de biopsia, los datos histopatológicos y posteriormente vamos a ver un poquito también del tratamiento y del seguimiento. Y bueno, a manera de introducción, pues el cáncer de mama inflamatorio es un subtipo muy raro de cáncer de mama y va a representar, representa el 2 al 5% de todos los cánceres de mama. Tiene un curso altamente agresivo y tiene una tasa muy baja de supervivencia. Se conoce que es del 25% en 5 años, una vez siguiendo los lineamientos del tratamiento establecidos que se tienen hasta el momento. Es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes entre 30 y 40 años. Y bueno, pues el diagnóstico es tardío, es agresivo, como ya lo dije, y es difícil de diagnosticar debido a la poca frecuencia y debido a los hallazgos radiológicos, histopatológicos y clínicos como muy generalizados a veces que manejan las pacientes, y bueno, pues que no es muy frecuente. Entonces, es por eso que cuando ya se diagnostica, pues es tardío, la agresividad es muy alta y el pronóstico suele ser malo. ¿Cómo se define esta enfermedad? Bueno, pues evoluciona rápidamente y hace que la mama afectada se muestre con datos de inflamación, con eritema y edema. Esto ocurre porque las células cancerosas van y bloquean los canales linfáticos que se encuentran en la dermis y toda esa dermis que está recubriendo la mama tiene signos patológicos clínicos. La vamos a ver eritematosa, inflamada y más adelante vamos a ver imágenes de cómo podemos llegar a ver el carcinoma de mama inflamatorio. Y bueno, pues la incidencia es del 1 al 5% en Estados Unidos de Norteamérica y en Túnez se ha visto también muchos pacientes que se han documentado allá en el norte de África. Entonces, bueno, pues esto es prácticamente lo más importante en cuanto a la incidencia. Un poquito de historia, se empezó a definir esta enfermedad desde 1924 por Lee y Tannenbaum. Ellos acuñaron el término de cáncer de mama inflamatorio y bueno, pues a partir de 28 pacientes que ellos estudiaron, desde ahí comenzó como a conocerse la enfermedad, o sea, hace mucho tiempo. Después, en 1938, vienen Taylor y Meltzer, que ellos ya caracterizan la presentación clínica y prácticamente lo describen de la siguiente manera. Ellos lo describen como el rojo puede variar desde un tono leve hasta un rojo intenso, se extiende difusamente sobre la mama, el cual se vuelve caliente, picada y edematosa, se presenta como apariencia como la piel de naranja. Mientras tanto, el cáncer se expande rápidamente por la mama como una induración difusa y el tamaño de la mama puede aumentar hasta 3 veces más su tamaño original en el transcurso de pocas semanas. O sea, prácticamente toda esta, o sea, lo que cité es lo que ellos caracterizaron en 1938 y ya después, hasta 1956, Agensen ya desarrolló criterios diagnósticos que hoy en día son los que utilizamos, que se basan en la exploración clínica, historia clínica y con, pues obviamente, la biopsia por throughput para confirmar el diagnóstico.
Y bueno, pues es definido por la AJCC como una enfermedad clínico-patológica. Esta palabra es como la más importante, ¿ok? Que no se nos escape, que es clínico-patológica. Es caracterizada por eritema difuso y edema de la piel, frecuentemente sin una masa palpable. Y bueno, pues factores de riesgo, pues obviamente ser mujer, mujeres jóvenes, como ya lo habíamos mencionado, ser afroamericana, también tienen mayor riesgo de tener cáncer de mama inflamatorio que todas las demás, y tener obesidad, un IMC mayor a 30, también es un factor de riesgo en este caso. Y bueno, pues el diagnóstico lo vamos a ver por la historia clínica y el examen físico, el análisis histopatológico y los estudios de imagen, que es donde entra nuestro rol. Y bueno, en cuanto a la historia clínica y el examen físico, como lo vemos en estas tres imágenes, el eritema es de más de 1/3 de la mama, ya sea de color rosa pálido, como lo vemos en esta imagen, hasta un rojo más intenso, como en esta otra, ¿ok? El aumento de tamaño, como lo vemos en esta segunda imagen, es bastante característico a comparación de la mama contralateral, como lo mencionaban ahorita que veíamos la historia, es hasta 3 veces más el tamaño de la contralateral. El edema es asociado con estos pequeños hoyuelos en la piel, que es lo que conocemos como piel de naranja, y bueno, sabemos que puede tener o no una masa palpable. Y bueno, pues todos estos datos es por lo que les mencionaba, que se bloquean los conductos linfáticos que están en la dermis y se presenta toda esta induración generalizada de la mama. Y en casos más avanzados podemos ver pacientes que ya tienen nodulaciones en la piel, incluso ulceraciones. ¿Okay? Y bueno, pues algo súper importante es que la velocidad de instauración en estas pacientes es aproximadamente de 3 meses o menos. O sea, vamos a ver, todos estos datos clínicos van a avanzar rápidamente. Es decir, la paciente te va a decir que tiene menos de 3 meses con todos estos datos clínicos, ¿ok? Y esa es una clave importante para el diagnóstico. Y bueno, ¿qué otra relevancia tiene el examen físico? Bueno, pues que entre 55 y 85% de las pacientes van a tener metástasis a los ganglios linfáticos axilares o supraclaviculares al momento del diagnóstico, ¿ok? Acuérdense que esto avanza muy rápido, entonces hasta se pueden palpar al momento del diagnóstico en las pacientes. Y del 20 al 40% ya van a presentar metástasis a distancia, que los lugares más comunes que vamos a ver en estos pacientes son los pulmones, el hígado, el hueso y el cerebro. Y bueno, 3 datos de alarma que nos hagan sospechar, así como resumen de la historia clínica, que la paciente tenga historia previa de cáncer de mama, es un dato de alarma, que la paciente tenga síntomas de mastitis, que no esté dando lactancia, ¿ok? Y que tenga adenopatías palpables. Entonces son 3 datos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ya comenzando con el rol de la imagen, vamos a comenzar a hablar sobre la mamografía, ¿ok? Prácticamente la apariencia mamográfica típica de un carcinoma de mama inflamatorio va a incluir el agrandamiento difuso de la mama, vamos a ver el aumento de volumen, supermarcada en comparación de la contralateral, vamos a ver el engrosamiento, no se ve bien el láser, vamos a ver bueno, el agrandamiento que les decía de la mama, vamos a ver el engrosamiento de la piel generalizada y muy marcada de toda la mama. Vamos a ver ese aumento de la densidad difuso. Si ustedes se fijan y la comparamos con la contralateral, vemos cómo hay todo este aumento de la densidad difusa generalizada sin una masa que podamos ver específica. Y bueno, pues en este estudio, este cuadro que les puse es de un artículo
que ellos estudiaron a 75 pacientes con carcinoma de mama inflamatorio y ellos vieron cuáles fueron los hallazgos más importantes o los que más destacaron en la mamografía, ¿ok? Y pues primero que nada, en la mamografía, la densidad mamográfica más relevante que salió en este estudio con carcinoma inflamatorio fue el tipo C. Aquí lo manejaron por números porque pues antes se utilizaba así, pero es la tipo C. En 57 pacientes fue donde se encontraron esta enfermedad. Después ellos vieron que una masa fue de lo más importante o de lo más prevalente, por así decirlo, en la mamografía. Sin embargo, también podemos ver distorsión de la arquitectura, podemos ver asimetría focal y pues la asimetría global, ¿no? Como ya lo mencionaba. No fue tan frecuente ver calcificaciones, ¿sí? Y bueno, pues que la enfermedad, la mayoría de estas pacientes la presentaron unifocal. Vamos a recordar que el cáncer de mama se puede presentar de manera unifocal, multifocal o multicéntrica, ¿ok? ¿Qué significa esto? Por eso les puse esta imagen en chiquito. Multifocal es que el foco del cáncer está en un solo cuadrante y está a menos de 5 centímetros las lesiones de la lesión primaria, por así decirlo, en un cuadrante y a menos de 5 centímetros. Y la enfermedad multicéntrica es aquella que está en más, como todo lo verde que vemos, está en más de un cuadrante, esto es multicéntrico, y está a más de 5 centímetros del foco principal o foco primario del cáncer, ¿sí? O sea, tenemos varios focos de cáncer, pero están como en más cuadrantes, eso es multicéntrico. Pero en este estudio, pues los pacientes salieron con más enfermedad unifocal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues obviamente el engrosamiento de la piel se vio casi en la totalidad de las pacientes, hasta en el 80%, y ese es pues uno de los datos más importantes que tenemos por mamografía. ¿Okay? Y bueno, pues otro ejemplo, si se fijan en esta proyección medio oblicua lateral de una paciente que tenía una asimetría global, vemos cómo tiene el aumento de la densidad de manera difusa y generalizada a comparación de la contralateral. Vemos cómo hay un engrosamiento de la piel más marcado a nivel del pezón, en su alrededor. ¿Ok? Y bueno, pues esta era una paciente con sospecha de carcinoma inflamatorio. Y también vamos a ver el engrosamiento trabecular, que es también un dato importante en la mamografía. Y como ya les mencionaba, al momento del diagnóstico, las pacientes ya presentan, gran mayoría ya presenta adenopatías axilares, entonces ya las podemos ver aquí también en la mamografía. Vemos cómo los ganglios linfáticos axilares ya están redondeados, están un poquito más densos. Entonces, esto ya nos llama la atención para ir a buscar intencionadamente esa área en el ultrasonido, ¿ok? Recordemos que la mamografía no es el estudio ideal para valorar los ganglios axilares. En este caso nos ayudamos del ultrasonido, pero pues desde aquí podemos ir sospechando pues la patología, ¿no? Igual, este otro ejemplo, vemos la densidad generalizada y el engrosamiento trabecular y de la piel. Y bueno, pues como ya lo mencioné, no nada más la mamografía pues nos va a orientar hacia una simetría global como lo vemos, sino también lo podemos ver como una masa, ¿sí? O sea, también se puede presentar así. Incluso en el estudio que ahorita les presenté que hicieron en 75 pacientes, pues la masa fue lo más prevalente en esas pacientes. Y aquí lo que estamos observando, bueno, este era un ejemplo de una paciente de 71 años, que en esta mamografía en proyección medio oblicuo lateral, en la mama derecha, se presentaba con una masa a nivel de cuadrantes inferiores en el tercio posterior. Igualmente se fue a buscar intencionadamente esta zona por el ultrasonido, donde se encontró pues una masa irregular y hipoicoica que daba sombra, y asociado con la histopatología de esta paciente resultó ser carcinoma de mama, más los datos clínicos, se concluyó como un carcinoma de mama inflamatorio, ¿de acuerdo? Y bueno, pasando al ultrasonido, el ultrasonido nos sirve, bueno, pues para delimitar las lesiones focales del parénquima mamario. Cuando
Cuando no tenemos una lesión específica en la mamografía, pues obviamente nos ayudamos del ultrasonido para ir a buscarla. Como les mencionaba, la valoración de los ganglios linfáticos es muy importante en estas pacientes, ya que lo presentan, en el 50% de las pacientes ya lo presentan al diagnóstico. Entonces, el ultrasonido es el estudio ideal para valorar los ganglios linfáticos. Y la sensibilidad es del 93%, pues para detectar las adenopatías axilares ipsilaterales afectadas, y del 50% para los supra e infraclaviculares y de los de la cadena mamaria interna. Obviamente el ultrasonido es la mejor herramienta y es la que utiliza, pues en este caso el radiólogo en mama para la toma de muestra de biopsia, y también nos ayuda para evaluar la respuesta al tratamiento después de que esas pacientes ya se les da una terapia neoadyuvante. Vamos a recordar, ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, que estas pacientes, cuando son candidatas, de entrada, primero se les da una quimioterapia neoadyuvante y después se tiene que revisar la respuesta a ese tratamiento. El ultrasonido sí nos sirve para ver esa respuesta. Sin embargo, el estudio ideal pues es la resonancia magnética, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues en este ejemplo de ultrasonido vemos cómo hay un engrosamiento de la piel generalizada. Aquí vemos cómo hay un edema subcutáneo muy marcado. Hay mucho aumento de la ecogenicidad, es difusa. Y si se fijan, hasta podemos visualizar algunas veces los canales linfáticos dilatados, ¿ok? Esta también es un dato importante en el ultrasonido. Y bueno, pues podemos llegar a ver estos datos por ultrasonido así muy generalizados, o podemos encontrar masas también en el ultrasonido, que ese es otro ejemplo en donde vemos cómo se diferencia y se caracteriza una masa, en donde se visualiza pues de forma irregular y pucoica con sombra posterior, en donde pues el análisis histopatológico en esta paciente fue de un carcinoma ductal invasivo. Con los datos clínicos de la paciente pues se concluyó el carcinoma de mama inflamatorio. Entonces, como les digo, sí podemos llegar a ver una masa, pero pues puede ser que no la tenga la paciente y no necesariamente no va a tener este diagnóstico. Y bueno, pues otro ejemplo en donde tenemos el engrosamiento de la piel marcado, tenemos una masa irregular, y justamente en esta paciente pues se fue y intencionadamente se valoraron los ganglios linfáticos supraclaviculares. En este ejemplo pues está muy claro que el ganglio ya pierde completamente su morfología, está redondeado, está completamente hipoecoico y aumentado de volumen. Sí, entonces esto ya nos hace sospechar pues una metástasis hacia esta zona de los ganglios supraclaviculares, y lo podemos ver tan obvio como esta imagen o sospechoso como en esta otra, en donde si ustedes se fijan hay un aumento de la cortical, ¿sí? De la corteza del ganglio, de manera pues no se podría decir difusa porque todavía tiene un poquito aquí respetado, pero este engrosamiento ya nos hace pensar, porque incluso el hilo graso se está comprimiendo y va a ir desapareciendo poco a poco con el paso del tiempo hasta llegar a estas características pues muy obvias, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, pues sí se puede utilizar para evaluar respuesta al tratamiento. Este es un ejemplo de una paciente. La imagen superior es el ultrasonido de la paciente previo a su tratamiento neoadyuvante, y la imagen inferior es posterior a la quimioterapia neoadyuvante. Y si ustedes se fijan, previo al tratamiento, pues tenía el engrosamiento de la piel y tenía pues esta imagen hipoecoica con sombra como irregular, no muy bien definida. También tenía mucho edema subcutáneo y tenía pues sí, edema de todo el tejido mamario que vemos aquí, ¿no? Y los canales linfáticos un poquito dilatados. Después del tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante, vemos una pues muy buena respuesta, ya que la piel ya no se ve de esa manera engrosada. Los canales linfáticos y el edema pues
desaparecen. Y si ustedes se fijan, esta lesión que se veía hipoecoica, ya no la vemos en esta otra imagen, tomando de referencia la misma zona en la que se tomó. Entonces, pues sí nos puede ser de utilidad para valorar la respuesta, aunque no sea el estudio ideal, ¿ok? Y bueno, pues obviamente las pacientes que tienen una buena respuesta después de la quimioterapia neoadyuvante, ya se decide si es operable o no. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues ahora sí, platicando un poco sobre la resonancia magnética, bueno, pues este es un estudio que es muy útil para el diagnóstico inicial, ya que, bueno, debido a que nosotros requerimos un diagnóstico histopatológico, pues se debe seleccionar una lesión objetivo que sea la más apropiada para la toma de biopsia y así pues evitar un resultado falso negativo o demorar el diagnóstico, ¿ok? Entonces, como necesitamos una lesión objetivo y muchas veces con la mamografía y el ultrasonido no lo vemos, la resonancia es la mejor herramienta que tenemos nosotros para poder ir a buscar intencionadamente una masa o un real senomasa, etcétera, que nos puedan hablar de una lesión pues objetivo para la toma de biopsia. Y bueno, pues obviamente nos ayuda para documentar la extensión de la enfermedad de la mama, en este caso de la mama incidente, y de la enfermedad oculta que se pueda presentar en la mama contralateral, ¿ok? Nos sirve para la comparación con el seguimiento posterior. Y bueno, como ya lo recalcábamos, es el estudio en la modalidad de imagen más apropiada para evaluar la respuesta al tratamiento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, pues aquí vemos, bueno, los hallazgos importantes en la resonancia magnética. Este ejemplo es una resonancia magnética sagital T1 contrastada con FATSAT. Y lo que estamos viendo principalmente en los hallazgos es el engrosamiento de la piel. Y si ustedes se fijan, sí tiene engrosamiento de la piel, pero tiene algunos focos hiperintensos a nivel de la dermis que están realzando. Y bueno, pues todos estos son nódulos cutáneos, ¿ok? Que están realzando, que representan esa invasión linfática dérmica que ya habíamos mencionado al principio de la clase, que son muy característicos de esta patología de carcinoma inflamatorio, ¿ok? Vemos también que de lo más frecuente o de lo más común en cuanto a lesiones ya de la mama, vamos a ver el real senomasa. Esta enfermedad, en cuanto a la resonancia, es de los hallazgos más relevantes. Sin embargo, también podemos llegar a ver masas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del real senomasa. Y otra cosa muy importante, otro hallazgo, es el edema cutáneo, subcutáneo y el prepectoral. Este edema que se presenta, este es otro ejemplo de edema prepectoral, también es una clave en el diagnóstico de carcinoma inflamatorio de mama, pues porque recordemos que es una invasión angiolinfática, como la fisiopatología de toda esta enfermedad. Entonces, pues este signo es muy característico por resonancia magnética en este tipo de patologías. Y bueno, nada más mencionando la cinética de la resonancia magnética, vamos a observar un realce rápido inicial y va a tener curvas de lavado y de meseta también. Y bueno, como les mencionaba en el estudio que se hizo en las pacientes, este es el mismo estudio, ahorita mencionamos lo de la mamografía, ahora vamos a ver los hallazgos más encontrados en la resonancia magnética en este estudio. Si se fijan, lo que más resaltó en estas pacientes, hasta en el 70%, fue una masa que realza, ¿ok? A pesar de que no sea lo más común encontrar esto, pues en este estudio sí destacó mucho la masa, pero recordemos que lo más relevante, bueno, lo más característico es encontrar realces no masa, ¿ok? En la resonancia magnética. Pero bueno, también podemos observarlos así, como una masa irregular de márgenes espiculados, incluso podemos observar lesiones satélites, múltiples masas. Es frecuente ver
Si ustedes se fijan, pacientes que, bueno, las pacientes tenían enfermedad multicéntrica, que ahorita lo mencionamos, que abarca más de un cuadrante y hay múltiples focos tumorales y están a más de 5 centímetros del foco primario tumoral. Y bueno, pues eso fue lo más relevante. Obviamente el realce de la piel, pues también lo encontramos hasta en el 94%. Prácticamente este hallazgo es bien importante en los 3 modalidades que ya mencionamos, tanto la mamografía, el ultrasonido y la resonancia. Las adenopatías, tanto axilares en el 88%, como los de la cadena mamaria, también se encontraron. Y bueno, pues obviamente también se encontraron hallazgos asociados como la distorsión de la arquitectura, la retracción del pezón, retracción de la piel, el edema, la invasión al pectoral, que es lo que habíamos mencionado ya anteriormente. Este ejemplo justamente fue de una paciente que antes de hacerle la resonancia se hizo una mamografía y un ultrasonido y la verdad es que no encontraban una lesión objetivo como para biopsiar, etcétera. Se hizo la resonancia, salió esta masa y después intencionadamente en esa área volvieron a buscar por ultrasonido y salió esto que pues la verdad está muy, pues se podrá decir como muy irregular o no muy poco definido, pero pues es prácticamente un área hipoecoica que encontraron en el área en donde estaba la masa por resonancia. Y bueno, pues obviamente nos ayuda mucho para tener una lesión objetivo para la biopsia también. Y bueno, pues otros hallazgos importantes en esta parte es que, como ya les mencioné, es el estudio ideal para valorar la respuesta a tratamiento. Esta es la misma paciente, son 3 imágenes de resonancia, en donde en esta paciente encontrábamos tanto masas como realces no masas, realce no masa en esta paciente. Aquí lo vemos también con masa y realce no masa. Y pues también tenía ya adenopatías axilares esta paciente. Y después de la quimioterapia neoadyuvante, vemos cómo pues todavía hay un engrosamiento de la piel residual, pero si ustedes se fijan, las lesiones desaparecieron en gran tamaño y en cantidad. Solamente lo único que quedó fue esta pequeña realce no masa en la mama como una enfermedad residual. Y de todas formas, como fue una buena respuesta al tratamiento, pues la paciente se mencionaba que prosiguió su tratamiento. Bueno, otra característica importante que tiene la resonancia es que nos ayuda a diferenciar entre carcinoma mamario inflamatorio a los datos del carcinoma de mama localmente avanzado, ¿ok? Si ustedes se fijan, aquí comparamos los porcentajes. Se va a ver un real senomasa en el 73% del inflamatorio contra el 40% del localmente avanzado. Vamos a ver engrosamiento de la piel en el 53% del carcinoma inflamatorio frente a un 27% del localmente avanzado. Y vamos a ver el edema cutáneo en el 87% en el inflamatorio frente a un 27% en el localmente avanzado. Y el realce de la piel, este sí es bien importante porque, vean, 33% en el inflamatorio frente a un 7% en el localmente avanzado no inflamatorio. Justamente es la imagen que puse de ejemplo, vean cómo realza la piel en el carcinoma de mama inflamatorio y vean cómo prácticamente en el localmente avanzado no inflamatorio vemos que ni siquiera está engrosada la piel y no está presentando el realce. Al igual, vamos a ver un realce no masa en el inflamatorio y vamos a ver con mayor frecuencia masas en el localmente avanzado no inflamatorio. ¿Ok? Y bueno, solo para mencionar la sensibilidad, en la mamografía es desde los 68 al 80%, en el ultrasonido es del 94 al 95% y en la resonancia es del 98 hasta el 100% de los casos. Entonces, pues en conclusión, prácticamente la resonancia es nuestra mejor herramienta en estos casos, ¿no? Y bueno, pues también podemos utilizar el PET-CT en esta enfermedad,
ya que, bueno, tiene una gran relevancia porque hasta en el 40% de las pacientes con carcinoma inflamatorio se van a presentar con metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Entonces, nos ayuda a estadificar a las pacientes desde un inicio y descartar que no esté pues la enfermedad muy avanzada y pues tomar decisiones en el tratamiento. No todas van a ser candidatas a quimioterapia adyuvante y es ahí donde entra el rol del PET-CT que nos ayuda bastante para definir. Entonces, bueno, podemos ver, se menciona también en el artículo que las masas en el carcinoma de mama inflamatorio van a ser hipermetabólicas y algo pues muy importante es que la piel también va a tener un aumento en el metabolismo, ¿ok? Entonces aquí vemos el ejemplo donde a nivel de la mama derecha vemos cómo hay una lesión hipermetabólica que en esta misma paciente tenía ya también tenía también hipermetabolismo a nivel de los ganglios linfáticos y de la cadena mamaria, y pues desgraciadamente la paciente ya tenía también focos hipermetabólicos a nivel hepático, que pues ya nos da la pauta de decir que pues esta paciente ya tenía metástasis al momento del diagnóstico a distancia. Y bueno, pues la biopsia guiada por imagen, se recomienda que la mejor área para tomar la biopsia es aquella en donde veamos más prominente o donde presente más alteración de la coloración de la mama. O sea, es decir, donde veamos el área más eritematosa, es ahí donde se debe tomar la biopsia en estas pacientes, con al menos 2 fragmentos de 2 a 8 milímetros de diámetro, y bueno, pues de preferencia guiada con ultrasonido y con aguja gruesa en caso de tener una lesión objetivo, y si no, pues ya se decidirá el mejor método pues para la toma de biopsia. En cuanto a la histopatología, y esto es muy importante, no se considera, esto es muy importante, no se considera un subtipo histológico específico de cáncer de mama, ¿sí? Es decir, por histopatología no vamos a decir es carcinoma de mama inflamatorio, ¿ok? No existen criterios patológicos especiales para este diagnóstico. No es posible diferenciar un carcinoma de mama inflamatorio de otros tipos de cáncer de mama invasivos. Es decir, el carcinoma de mama inflamatorio es un cáncer de mama invasivo, ¿ok? En el contexto clínico que ya mencionamos al principio, ¿ok? Entonces, prácticamente las pacientes pueden llegar a tener este tipo de histopatología, es decir, la paciente puede llegar a tener un carcinoma ductal infiltrante, puede tener un lobular infiltrante, puede tener un mixto, etcétera. Pero en el contexto clínico que ya mencionamos, con eritema, edema, aumento de la mama, de volumen, la evolución tan rápida, menor de 3 meses, etcétera, es como vamos armando como, por así decirlo, el rompecabezas, y es así como podemos sugerir pues este diagnóstico, ¿ok? Y bueno, pues esto era lo más importante que quería mencionar de la histopatología, que realmente podemos ver, es muy variable la histopatología. Bueno, además, en estas pacientes se debe determinar los receptores hormonales en estas pacientes, ¿ok? El estado de la expresión de HER2, si es estrógeno positivo, etcétera, son importantes para establecer el manejo y el pronóstico de la enfermedad. En un estudio que se revisó en 316 pacientes con carcinoma de mama inflamatorio sin metástasis al diagnóstico, se realizó en el MD Anderson en el 2008, se observó que las pacientes que carecían de receptores hormonales y de HER2 se asociaban a una mayor recaída locorregional y a distancia. Entonces, por eso es bien importante que siempre en estas pacientes, por histopatología, se definan estos marcadores moleculares. Y bueno, un hallazgo histopatológico que se ha visto en el carcinoma de mama inflamatorio, a diferencia de otros tipos de cáncer de mama localmente avanzados, es la presencia de numerosas embolias tumorales. Estas se van a presentar por histopatología en la zona linfovascular del tejido reticular de la dermis,
Y, sin embargo, estas embolias tumorales no se van a presentar en todas las pacientes. Entonces, verlas no es como patognomónico de esta enfermedad y no verlas no nos excluye el diagnóstico de carcinoma de mama inflamatorio. Entonces, pues nada más es como un hallazgo que se puede ver. Sin embargo, no es como, como forzoso verlos, ¿no? En estas pacientes. Y bueno, pues el principal diagnóstico diferencial en las pacientes que están dando lactancia, pues obviamente es la mastitis, los abscesos y el galactocele. En las pacientes que no están dando lactancia, podemos sospechar ectasia ductal o linfomas. Y los diagnósticos diferenciales que no son específicos del estado de la mama, pues pueden ser una dermatitis generalizada, puede ser tuberculosis, necrosis grasa, tuberculosis, sarcoidosis, sífilis, leucemias. Realmente hay muchos diagnósticos diferenciales que nos pueden dar estos datos clínicos también, incluso una picadura de insectos, un traumatismo, la congestión venosa, etcétera. Entonces, bueno, pues como ya lo estamos viendo a lo largo de toda la clase, la clínica es muy importante, la interrogación de las pacientes es muy importante en este diagnóstico para poder dar con él. Y bueno, pues si recordamos un poquito en el ultrasonido en una paciente que está lactando y que sospechamos de mastitis, pues si bien vamos a ver también mucha vascularidad, vamos a ver borramiento más de los planos grasos, sí, vamos a ver también pues ese aumento de la mama, etcétera. Podemos ver incluso ganglios linfáticos axilares de aspecto reactivo. Pero bueno, pues la verdad es que de todas formas sí hay hallazgos diferentes en cuanto al rol de la imagen en comparación con el carcinoma de mama inflamatorio. Y bueno, pues el estadiaje en estas pacientes es en base a los criterios de la AJCC para el cáncer de mamas, es el mismo. Y un carcinoma de mama inflamatorio es definido por sí solo al momento del diagnóstico como un T4D. ¿Sí? De entrada la paciente ya es un T4D y es un estadio localmente avanzado. Y bueno, pues en cuanto a la N y a la metástasis, pues eso ya va a variar de paciente a paciente y en conjunto con la N y viendo las metástasis a distancia o no, es así como vamos a poder ver, vamos a poder definir el estadiaje en la paciente. Si ustedes se fijan por definición, los tumores T4 son etapas 3, ¿sí? Por eso lo encerré acá con morado. Entonces, los T4, que son los pacientes que tienen carcinoma de mama inflamatorio, de entrada son 3B. Entre 3B y 3C, pues ya dependería de los linfáticos, de los nódulos linfáticos, pero vamos a recalcar que en este estadio 3B y 3C, las pacientes todavía son candidatas a quimioterapia adyuvante, ¿ok? Y cuando ya es un estadio 4, que ya es una metástasis a distancia, las pacientes pues prácticamente pasan hacia terapia paliativa de entrada. Y bueno, pues solamente para recalcar por definición, tumores T4 son etapas 3. El carcinoma de mama inflamatorio no metastásico siempre es un 3B o un 3C. Y el carcinoma de mama metastásico siempre es un estadio 4. O sea, realmente es pues sencillo recordarlo, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, pues todo parte como de 1974, donde antes de este año se conocía que a las pacientes solo eran tratadas con cirugía y con radioterapia, y se veía que menos del 5% sobrevivían pues a 5 años, o sea, realmente la supervivencia era muy baja. Y después de este año se empezó a hacer un tratamiento multimodal en donde se incluyó la quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la cirugía y la radioterapia, y esto aumentó la sobrevida a 15 años en el 20 y el 30%. Entonces, pues prácticamente, aunque no sea mucho el porcentaje de la supervivencia, pues de todas formas, pues aumentó con la quimioterapia neoadyuvante. Y bueno, pues
este es un esquema en donde pues es el consenso del tratamiento del carcinoma de mama inflamatorio en la etapa 3, lo que mencionábamos, ¿no? Primero, las pacientes se comienza con una quimioterapia no adyuvante y, bueno, ya dependiendo de los marcadores moleculares de cada paciente, se puede agregar terapia blanco, que en esto pues tenemos un avance en la terapéutica muy importante. Entre estas pues tenemos el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra HER2, en el cual pues se han realizado varios estudios donde se analizan los resultados que se da trastuzumab y no trastuzumab, y pues la verdad es que se demuestra una mayor efectividad cuando la paciente tiene una terapia blanco. Después de esto, se valora la respuesta al tratamiento, como lo decíamos, con la resonancia magnética, idealmente. Si vemos una respuesta completa o parcial, pero buena, pues ya si la paciente con criterios pues se dice que es operable, pasa a una mastectomía radical modificada más la disección de ganglios axilares y posteriormente una radioterapia a la pared torácica y a los ganglios. Y bueno, pues si la paciente no tuvo una buena respuesta al tratamiento neoadyuvante, se continúa con un esquema de quimioterapia y radioterapia, y se valora si se da un tratamiento adyuvante si la paciente tiene marcadores moleculares o no. Y bueno, pues prácticamente así es como se maneja a grandes rasgos el tratamiento pues en la etapa 3, ¿no? Y bueno, pues como ya mencionamos, la evaluación a la respuesta al tratamiento obviamente es individualizada. Se puede utilizar la mamografía, el ultrasonido, recalcando que la resonancia magnética es la mejor modalidad. Tiene una alta sensibilidad. De hecho, se hizo un estudio de 24 pacientes con carcinoma de mama inflamatorio para valorar la respuesta al tratamiento y se vio que la resonancia magnética fue la que tuvo pues mayor utilidad en comparación a los otros estudios, incluso con la exploración física también. Bueno, unos ejemplos de respuesta a tratamiento. Aquí tenemos una resonancia postcontraste en axial previo al tratamiento, estas dos, en donde vemos cómo hay una masa irregular con una extensa pues segmentación, por así decirlo, adyacente y un real senomasa, aquí en esta flecha la está apuntando, que se extiende como hacia el pezón, y observamos también pues el engrosamiento cutáneo. Y bueno, también mostraba ahí en el artículo un mapa de color en donde se mostraba la cinética de lavado en la masa y como del real senomasa con cinética de lavado y meseta a este nivel. Y vemos como en el post de la quimioterapia no adyuvante se le toma resonancia a esta misma paciente, viendo que hay una resolución prácticamente completa. Ya no vemos la masa ni el real senomasa e incluso la piel ya no se ve tan engrosada como en las primeras imágenes de resonancia antes del tratamiento. Entonces, bueno, pues esta paciente, por ejemplo, tuvo una respuesta buena y lo que siguió después pues fue la mastectomía. También podemos utilizar para respuesta al tratamiento del PET-CT. Es útil evaluar, pues sí, la respuesta al tratamiento, incluyendo la respuesta local y la metastásica. En cuanto al PET-CT, se mencionaba en el artículo que una disminución del 50% de la captación del FDG en el tumor primario es predictivo de una buena respuesta a la quimio neoadyuvante. Y pues menos de una disminución del 50% o ninguna disminución en la captación del FDG es característico de un tumor que no respondió. Entonces, en este ejemplo, vemos cómo está captando la masa primaria en la mama derecha con ganglios axilares, supraclaviculares y en la cadena mamaria. Y vemos cómo hay una resolución completa ya no hay una disminución obviamente mayor al 50% de la captación. Entonces, pues se concluye que es una buena respuesta al tratamiento por medio de este estudio de imagen. Y bueno, para concluir, que ya para lo último es pues el seguimiento en estas pacientes, ¿no? El examen físico lo recomienda la Sociedad Americana de Oncología, lo recomienda cada 3 a 6 meses en combinación con una mamografía anual de la mama contralateral.
Y bueno, pues obviamente el ultrasonido también en estas pacientes para evaluar específicamente los ganglios linfáticos locorregionales. Y en las pacientes que tienen historia familiar importante de cáncer de mama y ovario se recomienda el estudio genético. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Esta es la bibliografía que utilicé para esta clase. Y no sé si tengan algún comentario. Gracias, Jessy. Una revisión muy completa. Como mencionó Jessy al principio de la clase, no es una entidad patológica que veamos con tanta frecuencia, pero sí debemos de tener muy presente su diagnóstico por la agresividad que representa y el pobre pronóstico que tienen las pacientes. Una cosa que platicaba con Jessy ayer es que sí tenemos que estar muy alertas porque no es tan sencillo como en el resto de las patologías malignas que Pato nos manda el reporte y nos da el diagnóstico. No, nunca nos van a decir es un cáncer inflamatorio de mama. Y por eso dijo la palabra clave que es un diagnóstico clínico patológico. Entonces siempre tenemos que hacer una visualización de cómo se ven las mamas de la paciente, no únicamente los estudios de imagen. Yo sé que es difícil porque normalmente cuando estamos haciendo el ultrasonido pues tenemos las luces bajas y no es tan fácil verlo, pero si ya hay una sospecha siempre tratar de revisarlo. A lo mejor nosotros no vamos a ser los que vamos a darle tratamiento ni la guía al paciente, pero sí es cierto que muchas veces nos van a estar preguntando y nosotros podemos orientarlas un poco al respecto. Y nos ha tocado mucho en las sesiones multidisciplinares que siempre nos pregunta el cirujano, ¿y cómo se veía la mama? Y entonces tenemos que saber cómo se veía. Y otra cosa muy importante respecto al papel del radiólogo, que también lo mencionaba Jessy, es en un mundo ideal tenemos que estar como buscando qué es lo que nosotros podemos biopsiar para darle diagnóstico a la paciente. Entonces, si tiene adenopatías, pues es muy sencillo porque vas a hacer la biopsia del ganglio y es lo que nos va a dar la pauta. A veces va a ser muy difícil encontrar una lesión focal en el ultrasonido que nos permita hacer la biopsia guiada por ultrasonido. Que eso se puede como abordar de cierta manera, como lo había mencionado Jessy, tratando de buscar, por ejemplo, la zona de la mama donde vemos más cambios inflamatorios, más aumento de volumen, más cambios en la coloración de la piel, y hacer una biopsia throughput dirigida a ese sitio anatómico, aunque no tengamos una lesión focal para biopsiar. Sin embargo, muchas veces sí va a ser necesario tener también el abordaje de parte del equipo terapéutico, porque muchas veces sí van a necesitar una biopsia de piel, más cuando nosotros no tenemos algo que podamos hacer guiado por imagen. Entonces, tener todo eso, no es algo que nos pasa muy frecuente porque, como dijo Jessy, representa muy poco porcentaje de los casos de cáncer que vemos, pero sí es algo que debemos de tener en consideración. Gracias, Jessy.